Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Tras el ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941, los Estados Unidos entraron en guerra con Japón. Alan, un joven psiquiatra estadounidense, se alista en la Marina presionado por su suegro, el que va a ser su suegro, el padre de su novia, que es un general retirado. Su tarea allí consiste en ayudar en el reclutamiento y rechazar a los que puedan suponer un problema para las tropas, como podían ser los cleptómanos, los alcohólicos y también los homosexuales. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. El ejército americano consideraba a los gays como enfermos mentales y los trataba como criminales de guerra. Pero la vida de Alan dará un vuelco cuando conozca a Mer, un joven también soldado, extrovertido y rebelde. El cómic de G.I. Gay, guionizado por Alcante, es un canto universal de autoafirmación y una preciosa historia de amor, ilustrada magistralmente por Bernardo Muñoz, que hoy nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal estás, Bernardo? Pues aquí estamos, muy buenas tardes, bueno, mañana. Y por supuesto también estará en esta conversación el editor de la obra, responsable de la línea de cómic europeo, Álvaro Nofuente, que está en Valencia. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de charlar este ratito con vosotros. Y por supuesto, Uriol Figuera, responsable de comunicación y alma mater de este podcast. ¿Cómo estás, amigo? Encantado, me ha gustado mucho el juego de palabras entre Alcante y un canto. José, está muy fino, me ha gustado. Pues nada, comenzamos como siempre que tenemos la ocasión de presentar un cómic y en el que están el autor y el editor, preguntándole a este último, al editor, pidiéndole que nos lo presente. ¿Qué nos podrías contar sobre este G.I. Gay, Álvaro? La verdad es que tú has definido ya la obra perfectamente. Se trata de una historia de amor homosexual en un momento, los años 40, y en un contexto como es el del ejército estadounidense, de fuerte represión y de criminalización de la homosexualidad. Alan es un joven psiquiatra encargado de decidir quién es apto y quién no para la Marina. Y entonces, pues una de sus labores es detectar posibles homosexuales, porque no olvidemos que efectivamente en el ejército ser homosexual era considerado un crimen de guerra. La homosexualidad era considerada una enfermedad por el gobierno de los Estados Unidos hasta 1973 y por la OMS ni más ni menos que hasta 1990, o sea, hace 4 días, como quien dice. Y bueno, Alan en uno de estos chequeos conoce a Merle, que es un joven recluta con mucho descaro, mucho desparpajo, y ahí surge la chispa de un amor que parece imposible. Bueno, pues eso es una historia maravillosa con un dibujo a cargo de Bernardo que es una absoluta maravilla. Pues Bernardo, vamos a empezar esta conversación. G.I. Gay, como hemos dicho, tiene el guión de Didier Suisse, que su alias es Alcante, quien ya lo tenemos en el catálogo porque es suyo también el guión de La Bomba. Yo te quería preguntar cómo surgió esta colaboración, cómo ideasteis este G.I. Gay. Bueno, lo que fue el origen de la colaboración fue una cosa bastante casual, porque fue ya todo a través de Munuera, solo en Munuera. Yo estaba en Angoulême. En ese momento Didier había probado varios dibujantes para G.I. Gay y Munuera me llamó, mientras yo estaba haciendo unas dedicatorias en Tabú, me llamó y me dijo, oye, ¿estás en Angoulême? Le dije que sí. Y dije, pues vente para acá. Y dije, bueno, pues dejo las dedicatorias y me voy para allá. Y nada más llegar allá, pues ya hablamos con Didier, me presentó el proyecto. Una cosa muy importante fue que ya sabía que era para la colección Aire Libre, y entonces eso era como ya un activo muy importante. O ya daba una garantía, ¿no? Sí, era una colección que a mí me gustaba mucho, entonces era como, pues no sé qué para adelante. Sí, fue como a piñón. No diría el 50%, pero bueno, un tanto por ciento bastante elevado. Ya te tenía, sí, ya te había cogido por ahí. Sí. Y hicimos una entrevista, no sé si en ese momento o al día siguiente con él. Quedamos en hacer 2 pruebas, 2 páginas de prueba. Aquí, 2 páginas de prueba. Y hablar con Logans, que era la editora, y entonces salió para adelante. Y el tema, bueno, era pues yo no estaba particularmente informado de toda la discriminación y de todo el asunto que había allí, pero vale, era bastante importante. Y luego conforme fui dibujando y viendo el guión, entonces ya me di cuenta de la hostia que metían allí en el ejército, que es como dices tú, hasta no hace tanto.
Y desgraciadamente vamos a ver qué pasa ahora, porque Sí. con lo de... Sí, es Sí, ha verdad. habido, bueno, de hecho no hace mucho hubo unas declaraciones del el renombrado, ahora ya no está el tema de defensa en Estados Unidos, sino está le cambiaron el nombre por de guerra, o no Sí, me acuerdo algo así, tal, sí. y dijo que ya en el ejército no habría soldados con vestidos ni comandantes gordos, o algo Sí, sí. vino a decir el... Esto que comentáis le da un plus de valor extra y Sí. lo convierte en un cómic necesario. Es decir, que la gente pueda conocer que existía esta realidad que ahora puede parecernos tan dantesca, tan horrorosa, Sí, porque- pero que igualmente hay atisbos de repetirse Sí, hoy sí, día. da auténtico miedo porque lo dijo como el ministro, que ahora no me sale el concepto que utilizan los americanos, que no es ministro, pero es el que está Sí, sí, sí. al frente. Y hombre, que diga esto. Primero ya cambiarle el nombre de defensa a guerra, guerra. que es una declaración de intenciones, pero que encima de estas declaraciones creo que ponen más en valor todavía el J-Gay seguro. Vaya. Está claro. Bernardo, ¿y cómo fue el proceso de trabajo? Es decir, Alcante te mandó ya el guión completo, Sí. pero ¿admitía sugerencias o también, quiero decir, tú podías aportar ideas a la hora de que cuando te estabas enfrentando al dibujo, decir, pues quizás si tiró por aquí va a resultar más fructífero, más provechoso para la trama? ¿Te permitía esa permeabilidad, esa...? No, bueno, trabajar con Didier es como un placer. La verdad es que era súper majo. Las modificaciones que yo podía hacer, que algunas hice, pero como era un guión como bastante claro, bastante definido, y en un cierto sentido clásico, entonces ya veías que era por donde tenía que tirar y tú ibas para allá. Alguna cosa, por lo típico de los guionistas que no tienen la visión tan en imágenes, que no entienden que en esa viñeta no puede caber todo eso y tienes que hacer 2 viñetas, o al revés, eso sí se hizo, y todas las proposiciones que yo le hacía era que sí, y luego las que él veía que yo había hecho algo que no era lo que él quería contar, me decía, ostras, esto es que es súper amable. Ya era como daba cosica porque era como un angelito. Esto, ay, no sabría si... No, Igual no, podrías, Sí, a lo ¿no? mejor se te ocurre que... Y la verdad, a título personal, yo creo que todas las cosas que me decías, ostras, sí. O sea, Un acierto. Sí, Bueno, sí, eso se veía está- claro. eso está bien. Y entre los dos pues fuimos afinando. Yo lo que hacía era pasarle 5 páginas de story, que era básicamente donde se hacían los cambios si había más grandes. Las 5 páginas a lápiz, las 5 páginas a tinta, las 5 páginas a color y así de 5 en 5. Y a cobrar las 5 páginas. Claro. Me parece importante. ¿no? El Un detalle no menor. Fundamental. Este es un cómic de ficción verosímil ambientado en un entorno totalmente real. O sea, fue los años 40, la guerra entre Estados Unidos y Japón, lo cual te exigía un trabajo de documentación realmente arduo, porque imagino que te preocupaste de representarlo todo lo más fiel posible a la realidad. ¿Cómo fue ese trabajo de documentación? ¿De dónde te fundamentaste? ¿Dónde fuiste a buscar para intentar reflejar de la manera más fiel posible todo aquello? Bueno, yo te diría, ahora precisamente estoy trabajando con un álbum que es en el siglo XVI. En el siglo XVI es mucho más difícil encontrar esta referencia. Y tengo como base también, ya lo diré, Las 7 vidas del gavilán. Vale. Aquello es detallado al extremo. Entonces yo me pregunto cómo encontraban antes la información, porque a día de hoy pues yo me meto en internet y de otras cosas no sé, pero de la Segunda Guerra Mundial te sale todo lo que sí, quieras. a chorro. Sí, te Y- vas a Netflix o a cualquier plataforma y también Exacto. tienes 30.000 documentales. Así que Sí, es sí. verdad Yo que- lo que me bajé fue unos capítulos de Pacific, Sí. esta serie que no me acuerdo quién era el director, pero que estaba bastante bien. Y con eso, pues, por ejemplo, el desembarco, la escena aquella, la única escena que es en un TVO que es, en principio parece que de la guerra, la única escena de guerra, esa la miré en Pacific. Y pues todos los uniformes, quizá no puse muchas, ¿cómo se llama? Los distintivos en los uniformes, no estaba tan al tanto, o sea que igual algún día viene algún
algún fan francés muy extremo y me dice, es que aquí no, este de regimiento y esta división... Bueno, chicos, no. Sí. No era lo Falta una estrella. Lo importante es el Seguramente mensaje. ocurra, seguramente ocurra. De momento no me ha pasado, pero llegará. Siempre eso ya ser muy pejigueras, ¿eh? Sí, no, pero hay gente que es así de quisquillosa. Y claro, tú hablabas de Pacific y demás. Resulta inevitable no encontrar similitudes con algunas escenas del cine, porque, por ejemplo, la sesión de entrenamiento, ¿no? Sí. Pues, inevitable recordar la chaqueta metálica, ¿no? Sí, hay escenas, sobre todo creo que era el sargento, cuando lo vi, inmediatamente me vino la chaqueta metálica a la cabeza, que igual no era intencionado. No, o sea, era intencionado con toda la intención. Vale. O sea, era como me dijo, este tío tiene que ser el sargento aquel cabrón de la chaqueta metálica. Perfecto. O sea, y luego cuando hay un momento, claro que ya aquello es como, vale, lo cogemos. Es lo de aquí mi fusil, aquí mi pistola. Sí. Que yo dije, pero Didier, esto... Y dice, sí. Bueno, pues vale. Bueno, yo es que es una peli que me gusta mucho y cuando lo vi dije, ¿what? Digo, esto tiene que ser. Me gusta que me lo reafirmes que no fue cosa mía. No. A mí uno de los aspectos que más me ha gustado de J. Gay es que no solo es un cómic que aborde el tema del rechazo que existía en el ejército y en la sociedad sobre los homosexuales, sino también aborda temas importantes como, por ejemplo, el racismo. Hay una viñeta en concreto que me resultó muy reveladora en la que un recluta mexicano dice, es que prefiero ser marica a ser mexicano. O sea, en una sola viñeta sois capaces de meter toda una problemática como lo que era también la cuestión racista. O sea, eso Con es una sola frase, ya claro, no viene. eso es una genialidad por alucinante. parte de Alcante. Sí, yo cuando lo estaba diciendo pensé, ostras, porque ya veías más o menos, cuando te estabas leyendo y ibas saliendo las páginas, ya veías para dónde iba. Pero cuando dijo la frase esa, pensé, ostras, claro, está metiendo que es súper chungo ser hispano en el ejército, o bastante chungo, y lo otro ya es como 3 grados más. Y entonces, claro, pues sí, en una frase resumida. Claro es que es el despreciado que margina. Es decir, porque el despreciado por ser latino margina al homosexual. O sea, hay otros peores, ¿no? Sí, Siempre. exacto. Es algo Y a mí también me llamó mucho la atención que es la contrapartida de todo esto, que es si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, pero creo que hay uno que cuando están pasando, cuando pasan revisión para ver si son aptos o no, uno se aprovecha, se pinta las uñas y tal para hacerse el homosexual y luego se lo encuentran por ahí con la muchacha dándolo todo. Que no, ese doble rasero en plan de, bueno, pues voy a aprovecharme aunque me caiga el estigma, pero yo me libro de la guerra. Sí, claro. Sí, claro, es muy interesante por eso, porque no solo os habéis quedado en reflejar una realidad concreta, sino que habéis intentado abarcar todo el contexto y eso lo hace mucho más completo. Bueno, es que diría, yo creo que, claro, yo el proceso de la creación del guión no lo viví, yo me lo encontré todo hecho, pero me dijo que se había informado muchísimo. Tiene un amigo que es homosexual y que le asesoró mucho para que no fuese demasiado evidente, para que no quedase como condescendiente, sino como narrarlo con una veracidad importante. Y cuando lo leyó, el hombre le dijo que está muy bien y que le había gustado como está. Y yo eso lo encuentro bien porque es como... no quiere hacer sangre, no quiere ser exagerado, es como normal. Claro. Y tampoco... en la historia. Y yo creo que y lo mejor que tiene es que no tiene una mirada paternalista. Exacto. Tampoco, sino te dice, esto es lo que pasaba. Punto. O sea, no te pone tampoco tiritas. Te dice tal cual lo que era y creo que esto es un gran logro por parte de los dos, la verdad. Y otro detalle también es cómo el adoctrinamiento incuestionable que existía entre los soldados. Recuerdo, no estamos haciendo ningún tipo de spoiler, son pequeñas viñetas que son aportaciones con las que os animamos a leerlo porque son realmente interesantes. Cuando descubren que uno de los reclutas pues es homosexual y todos los compañeros ya empiezan a despreciarlo de la manera más atroz, y hay quien le recuerda: este estaba peleando contigo ayer. Esto te salvó la vida. Te salvó la vida y ahora lo tratas así. O sea, Por es una algo, cosa que no tiene ningún sentido. claro, es algo que me parece
que es tan revelador dentro de la historia que, insisto, evidencia el gran talento que tiene Alcante y el que tú también a la hora de representarlo gráficamente lo demostraste porque es una escena porque cambia completamente la expresión facial de una viñeta a otra, de tan amigos y de golpe ¡boom! Claro. Y cambia y se le sale cae la como cara. toda esa rabia contenida, injustificada por un tema de puro adoctrinamiento, vaya. No, Sí, a ver, sí, estamos... hay un tema como de manada, ¿no? De presión de grupo, que una Literal. cosa es las leyes y las condiciones que hubiera por parte de los mandos del ejército, pero es que luego los compañeros eran incluso peores, porque claro, habían interiorizado ese discurso de una manera que les hacía ser realmente despiadados en muchos casos. Y también con esta cosa del ejército de tener que demostrarse más machito que nadie y más, ¿no? Sí, realmente se daban unas situaciones de violencia tremendas. Bueno, es que en un momento los soldados exceden la ley que marca el ejército. Claro, ellos se O mantienen... sea, es como, no, nosotros, lo que diga el ejército me da igual, yo voy más allá porque yo lo que siento es tal. Y son como animales que yo no sé si estuviese yo en esa época, claro, tienes 8.000 inputs y tú acabas siendo pues... Sí, está claro que tú vives condicionado por lo que el entorno te marca y resulta complicado que tú puedas hacer la nota discordante, ¿no? Sí, primero, esto prácticamente pasa en casi todas las tribus urbanas, todos los grupos sociales masificados. Al final, tú pierdes como la esencia del yo para pasar a ser la esencia del nosotros. Y tú al final lo que quiere cada uno es sentirse integrado en el conjunto del que forma parte. Y eso acaba, por ejemplo, generando comportamientos, lo que se le llaman comportamientos anómicos, que es precisamente estos comportamientos fuera del lugar que tú como individuo no tendrías, pero al verte arrastrado por la masa los acabas Claro, teniendo. sí. Sabéis que Uri es profe de universidad también, ¿eh? Ajá. Sí, pues yo lo de pensamiento anómico no lo había oído nunca y ahora ya una cosa más. Está en su tema. Bueno, es algo que habéis sabido Tiene una retratar. tesis sobre eso. Es algo que habéis sabido retratar muy bien, Alcante y tú, Bernardo, y me gustaría profundizar en tu dibujo. Por eso, Álvaro, te agradecería que nos describieras el dibujo de Bernardo, porque realmente es un arte, creo, muy, muy apropiado para el cómic, para el tema. Tiene un dibujo muy válido para lo que es el conflicto bélico y te agradeceré que desarrolles un poco, que nos expliques bien y lo describas cuál es el dibujo de Bernardo para luego profundizar un poco con él en todo ello. Pues yo creo que el dibujo de Bernardo es como el sueño de cualquier fan del cómic realista, porque es un dibujo muy elegante, muy minucioso, muy rico en detalles, a la vez muy expresivo, con un entintado súper preciso. Y bueno, tiene el color que a mí me encanta, que es un color naturalista, pero a la vez muy, muy atmosférico. Y luego, pues en este cómic, en G.I. Gay, destaca lo que estabais comentando antes, todo el trabajo de documentación, que para mí es abrumador, vaya. ¿Por alusiones, Bernardo? Sí, soy yo. Bueno, no sé, a mí todo el mundo es muy curioso porque la gente te adjetiva tu trabajo, te adjetiva tu dibujo y tú no percibes esas cualidades o esas características, no cualidades, no necesariamente, o defectos también. Pero lo que dicen es que no es hiperrealista, lo cual hace que sea menos rígido. Yo me considero rígido, pero intento trabajar contra ello. Y que lo que les gusta es, ¿cómo me decían? En algún aquello típico crítica de cómic, que decían que las expresiones quedaba bien justo para este clase de álbum. Y yo en eso sí estoy de acuerdo, que a mí me gusta que se note, pues yo qué sé, el sentimiento un poquito de... y me lo trabajo más. Haciendo el gilipollas delante de un espejo, a ver qué cara pongo cuando... Es un buen método. Sí. Es un buen método. O a mi pareja la tengo frita porque trabaja conmigo al lado. Y le digo, Susana, oye, por favor... Cara enfadada. Sí, estoy liada, pero ¿cómo? Aquí, más. Y entonces vas ajustando y afinando. Y a mí, de hecho, creo que es lo que más me gusta. Puede gustarte dibujar fondos, puede gustarte dibujar naturaleza, pero es dibujar las expresiones. Sí, ¿dónde Aquí, más disfrutas? ¿O donde más te exige? Bueno, estos son como momentos de la vida. Cuando empecé a trabajar, lo que más me gustaba era dibujar el cuerpo de la mujer. Y entonces, claro, hice un cómic erótico. Y me lo pasé muy bien. Y ahora, bueno, simplemente
me centro en el cuerpo, sí. O sea, las caras, mover a la gente, cuando algún personaje lo he movido bien, es cuando más me satisface. Dibujar un fondo, pues me gusta, pero es más mecánico. De hecho, veo mis páginas y veo que he dibujado todos los personajes y el fondo no está. Y luego dibujo el fondo, con lo cual a veces hay cagadas porque dices, hostia, está desincronizado. Pero generalmente dibujo a las personas, sí, es lo que más me gusta. Y la evolución, tanto emocional como temporal, porque en G.I. Gay transcurren los años 40, pero hay pequeños saltos bastante trascendentales hacia la actualidad, a una actualidad muy reciente. Entonces, claro, pero son importantes. Son muy relevantes. Pero eso permite que, claro, que algún que otro personaje pues tenga que aparecer en ambas etapas. Esa evolución vital, ¿la trabajan mucho? Bueno, como el salto aquí no es progresivo, hay como un salto muy bestia y entonces ya los ves en otro momento. Sí que, bueno, claro, aquí no puedo hacer spoiler, pero sí que hay un momento que se ve todo el tránsito vital. Es verdad. Y ahí, claro, lo trabajé pues como de golpe. Pero sí que estudié el caso de Alan para ver cómo podría hacerse mayor ese personaje, porque Claro. lo primero que dibujé fueron 2 páginas que él era joven, pero enseguida la primera página del álbum es él de mayor, con lo cual ya me entré a saco en que ya tenía que ser mayor. Y lo único que me di cuenta después es que le había cambiado el flequillo a la derecha, lo tenía a la izquierda. Y pensé, mira, pues es como una evolución. Claro, porque, hombre, Ha cambiado de look. Exacto. Quiero decir, Exacto. ha perdido pelo, ha cambiado de look, bueno, de todo. después Claro. de tantos años, pues el hombre... Y en la caracterización de los personajes, a la hora de otorgarles unos rostros y unas expresiones, ¿tú sueles tomar modelos o sueles, digamos, intentar ser lo más independiente posible? Sobre todo me interesa los personajes principales, ¿no? Claro. Alan, Merle, ahí, ¿cómo trabaja su presencia? Yo no suelo coger referentes de actores o de expresiones o de caras o... No cojo un personaje y digo, bueno, como si recuerdo, por ejemplo, cómo se llamaba lo de Manfred Sommer, Frank Capra, que era una mezcla, siempre tenías la sensación de que era entre Rock Hudson y el otro actor, no me acuerdo cuál. Y yo no, yo era... Robert Redford. ¿Y quién era el otro? No lo sé. Sí, el de Soylent Green. Bueno, es igual. Yo no cojo ese registro, pero Didier cogió y me dijo, mira, yo quiero que Alan sea el que hacía de Spider-Man en la segunda temporada, no me acuerdo cómo se llama. Sí, hombre. Andrew Garfield. Sí. Este iba a ser Alan. Y Merle, Un poco le pega. un poco. Un poco sí le pega, ¿eh? Los primeros estudios se parecía más y luego es curioso que van cogiendo como una evolución Claro. y al final pues tenía una cara un poquito más neutra. Y el rubio, no me acuerdo qué actor. Ah, sí, el Heather Ledger. Sí, hombre, Este se parece más. el Joker Sí. de Nolan. Exacto. Y sí que es verdad que no lo voy trabajando, sino que es como que va creciendo él. Vas dibujándolo, al final afilas más los rasgos. No soy un dibujante del método, por decirlo de una manera, que no, es que voy a hacer 8.000 estudios. No. Luego sale pues, así. Y ha salido muy bien. Antes comentabas tú un detalle que yo no considero menor y que me gustaría que nos detuviéramos en él, y es que este es un cómic bélico, pero hay muy pocas escenas de guerra. Eso, cuando te presentó el guión Didier, ¿tú cómo lo asumiste? ¿Cómo lo asimilaste? Dices, bueno, ¿tú creías que iba a ser un guión mucho más bélico? ¿O quiero decir, qué impresión te causó? No me desengañó. Yo sabía, o sea, no sabía, claro, hasta que no tienes el guión, pero tenía bastante claro que iba a ser, porque él me dijo que iba a ser como una historia de amor, que, bueno, y lo que pasó es que las 8 páginas de batalla, pues sí, me lo pasé bien porque era como... Pues, Era romper, ¿no? sí, Un poco con- variar un con poco. lo que estás haciendo. Porque si te fijas, el cómic es un cómic de aquellos de caras que hablan, Sí. que están mucho rato y que hay mucha conversación y mucho interior. Y ya me estaba bien, pero bueno, como mecánicamente sí apetecía. Pero no me sorprendió. Lo que sí que a la gente, siempre que venía a algún festival, alguna sesión de firmas, les venía y les decía, oye, que sabes que no es un cómic bélico, ¿no? Sí, ya. Claro, el título ayuda mucho. Pero la portada puede dar lugar a engaño porque, uy, una lancha de desembarco,
pero no. No, no es bélico, pero la realidad militar está presente Sí, sí, constantemente. totalmente, o sea, sí. que Y la para- violencia también. Claro, o sea ya que- no solo, ya no No física, militar, sí, psicológica pero- es tremenda. Está claro, está claro. Hablando de cómics bélicos, Álvaro, nosotros en el catálogo de Norma y especialmente en el tuyo de cómic europeo tenemos mucho. No acabamos, y muy bueno. De hecho, comentábamos antes el otro que tenemos de Alcante, La Bomba, que fue una auténtica maravilla, lo vendimos muy bien. Llegamos ¿Fue un bombazo? Exacto. Valga la Llegamos- redundancia. Llegamos a reimprimirlo, a sacar una nueva edición. Sí que te agradecería que destacaras algunos títulos más así del catálogo de Norma. Obviamente podríamos pegarnos aquí en una hora. sí, o pero más. los que tú encuentres más significativos o más O que más te apropiados gusten. en este episodio. Sí, pues me voy a limitar a la Segunda Guerra Mundial por no alargarnos mucho. Y hay uno en particular que me gustaría destacar, que es la Segunda Guerra Mundial en cómic, de Delacroix y de Vicente Cifuentes, que es, pues eso, un recorrido histórico que analiza la Segunda Guerra Mundial, pero de una manera muy divulgativa, muy rigurosa, y hace un análisis muy fino que a la vez resulta súper ameno. Y el dibujo de Cifuentes aquí es espectacular. Así que es un cómic además muy reciente que está funcionando súper bien y que creo que no va a decepcionar a nadie. Y luego otros cómics que tenemos de la Segunda Guerra Mundial potentes y que a mí me gustan mucho. Uno es, por ejemplo, Hitler ha muerto, que es la lucha entre las diferentes facciones del Partido Comunista para ver quién se hace con el cadáver de Hitler, para marcarse ese tanto. Y es un cómic súper documentado que si no fuera por el dossier final te lo creerías como ficción, porque es realmente Surrealista. disparatado ver cómo se mataban unos a otros simplemente por ver quién se hacía antes con el cadáver, cómo se engañaban, cómo se manipulaban, qué nivel de conspiranoia y es un cómic que es una absoluta gozada, vaya, y que eso parece una historia de mentira cuando fue absolutamente real. Luego tenemos la debacle de Rabaté, que es una historia preciosa, es un poco el día a día de los vencidos en la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Y es una historia amarga, pero muy bonita. Bueno, tenemos también Berlín será nuestra tumba, que nos habla de algo muy polémico, que fue la división Carlomagno, que era una división francesa que luchó codo a codo con los nazis para defender Berlín de la llegada, cuando llegaron los comunistas a Berlín. O sea, fue la Y- versión francesa de lo que fue La división nuestra azul. división azul, vaya. Exactamente, sí. Sí, fue como la anti-resistance, vaya. O sea, Bernardo, ¿tú te gustaría dibujar seguir por la senda del cómic bélico? Aunque, como hemos estado comentando, este de guerra tiene poco, pero de militar y de ese tipo de escenario tiene mucho. Bueno, yo había dibujado precisamente un TVO de la División Azul con Hernán Migoya y tengo la sensación de que de batallas y muertes ya he tenido Ya tuvo Suficiente, mucho, ¿no? ¿no? Sí. Igual es una sensación generalizada porque con amigos míos, atípico que comentas, pues yo ahora veo películas y me da más palo ver tal, y es por la situación real. Claro, la actualidad abruma. Digo yo, porque Claro. sí, yo también tengo una sensación de que ahora quizás me gustaría hacer, bueno, de hecho G.I. Gay es intimista, pero algo, sí, algo diferente. Claro. ¿Y estás trabajando ya en algo nuevo? Estamos ahí con dos propuestas que tengo también de Dupuy y no es muy intimista, pero bueno, sí hace buena pinta porque es como futurista y acabo ahora, me queda una página. Pero no post-apocalíptico, solo futurista. Hasta ahí puedo leer. Y estoy acabando con Raúl. Me queda una página y media. Pues esto ya está. Esto ya está. De una época del siglo XVI, lo que os decía Lo que antes, comentabas antes, ¿no? Que imagino que si te queda ya una página y media, lo publicarán en Francia el año que viene. Sí, no sé. Bueno, ya nos pegaron un toque por diciendo, "Oye, esto ya". Que lo queremos. Sí, no soy un dibujante excesivamente rápido, precisamente, pero Pero efectivo, oye. yo creo que merece la pena. Claro. Y saldrá, no sé,
a final de año, a principios de año. Si nos están escuchando desde Francia, Exacto, tranquilos, que lo que ya sepan. queda una página y media, o sea, Que la va a no acabar. os alteréis, que ya la acaba. Que la- Je m'excuse. Oye, pues la verdad que ha sido muy interesante conversar contigo sobre este cómic, sobre J.A. Gay, que ha guionizado Alcante y que has dibujado tú. La entrevista como tal la podemos dar por cerrada, pero no el episodio, porque siempre Uri prepara un pequeño broche final, así un noticiero en el que nos informa todo de cositas que están por venir. Vamos a cambiar de registro completamente, ¿eh? Muy O sea, ahora de todo, menos noticias importantes, pero en el fondo sí lo son, porque sois unos frikis como nosotros. Y vamos con la cabecera. Bien, noticias. Traigo 3 noticias también frescas de última hora y todas ya son ya de cara al año que viene. Por Estupendo. eso así vamos haciendo tiempo que no se nos acumulen las cosas. Sabes que yo soy muy fan de Death Stranding. No sé si estás muy puesto en videojuegos. No. ¿Verdad? Bueno, pero bueno, es igual. Oye, aprenderás alguna cosa de videojuegos hoy. Death Stranding, que es mítico juego ya de Kojima. Hemos hablado aquí y he hablado varias veces, pues soy muy cansino con el tema. Pero es que Kojima no para de hacer cosas y ese señor parece que no puede estar quieto. Y encima vamos a sacar ahora el segundo libro de arte, que está por venir. Tenemos a Arnau encerrado allí trabajando porque los materiales no llegaban, pero llegarán. La cosa es que Death Stranding tiene 2 videojuegos, tiene libros de arte y ahora parece que van a sacar un anime. No se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, pero hay un vídeo ya en YouTube que se ha publicado, solo es un teaser, y el proyecto se llama, que es lo que más me ha llamado la atención, Death Stranding Mosquito. No sé por qué. Y espero que no sea el título definitivo, porque se supone que es el título del proyecto, porque tremendo bajón que se llame Mosquito. No sé por dónde van a ir los tiros. La animación es una locura. A toda la gente que le gusta la animación, la verdad, echadle un ojo, porque yo me quedé alucinado y nada, es un vídeo de creo que 40 segundos, pero tiene un pintón. Eso sí, veremos Bueno, si lo que de qué querían, va. si lo que querían era generar expectación con lo Sí, de la Mosquito, lo verdad, han porque conseguido. os dejaremos el enlace para que podáis verlo, porque la verdad llama mucho la atención. Y ahora nos vamos antes hablamos de la guerra con Japón, pues nos vamos a ir a visitar a nuestros amigos japoneses, porque The Seven Deadly Sins, que nosotros publicamos el manga, que ya está cerrado, 40 numeritos, así algo ligero y fresco, que si lo queréis leer, pues ya tenéis la serie completa, no os tenéis que esperar. Va a tener un nuevo videojuego que encima, que es lo importante, es un RPG free to play, es decir, gratis, que es lo que nos gusta aquí. Llegará en teoría el 28 de enero de 2026, pero bueno, como todavía queda un poco, tenéis los 40 números, no son grandes los tomos de manga, así que podéis ir leyéndolo antes de jugar al juego, que oye, que encima será gratis, ¿qué más queréis? Para los que no conozcáis la historia de Nakaba Suzuki, que es el creador, bueno, la historia que creó, es pues una historia es fantasía heroica, basado en 7 héroes mezclado con los pecados capitales, de ahí Seven Deadly Sins, y hasta ahí puedo leer. Es muy divertida, no es el típico shonen tampoco, porque tiene muchos elementos y es muy divertida, o sea que si os gusta la fantasía es un buen momento para acercaros. Y acabamos con más animación. Tenemos Link Click, que es una de nuestras series asiáticas a color, que bueno, va a tener nuevo anime que llega en 2026, ya doblado al Japón, porque originalmente se hacía en chino, se ha doblado al japonés y ya llegará a todas las plataformas, especialmente aquí en España a través de Crunchyroll. Y nosotros hasta la fecha hemos publicado 4 numeritos de esta historia, que os voy a resumir muy brevemente porque la verdad es que tiene tela. La historia es 2 chavales que se llaman Chen y Lu, que tienen superpoderes y regentan una
una tienda de fotografía. Aquí que tenemos la cámara en la mesa, pues son dos chavales que, bueno, tienen una tienda, pues esto del típico revelado de fotografías, y su superpoder, atento, es que pueden meterse dentro de las fotografías y a partir de allí alterar, pues un poco la realidad de los hechos que acontecieron en la foto. Y hasta ahí puedo leer, porque si no es spoiler gordo. Pero bueno, y yo creo que es una serie que lo que mola es que rompe bastante con lo que se había hecho previamente, porque es una historia bastante curiosa cuanto menos. Y ya veis, tenemos aquí 4 tomos, va a salir nueva temporada en 2026 del anime, y bueno, pues todo animación y videojuegos, que es lo que me gusta a mí y sé que os gusta a vosotros también. Y hasta aquí el noticiero de El Informativo Express de hoy. Muy bien. Pues Bernardo Muñoz, dibujante de G.I. Gay con guión de Alcante, te agradecemos tanto a ti como a Alcante que hayáis creado un cómic tan necesario en la actualidad como comentábamos al inicio. Por desgracia, tiene mucha vigencia. Le deseamos el mayor de los éxitos y estamos trabajando para conseguirlo. Me consta que la gente que ya lo ha leído así del sector lo ha celebrado, lo cual es muy bueno. Siempre es una manera de empezar, sí. Y Álvaro, compañero, muchas gracias a ti también. Gracias a vosotros. Abrazos. Un abrazo. Bernardo, un abrazo muy grande. A vosotros. Y a todos vosotros, pues como os decimos siempre, si os ha gustado este episodio, por favor, darle a like, comentar. Si también tenéis algo que sugerir a modo de crítica, estaremos encantados de leerlo para poder mejorar. Y pronto nos vemos en otro episodio de Normaland. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.